clase de esta mañana. Y pues bueno, antes de seguir adelante, solamente preguntar si tenemos algún comentario, alguna duda, algo que podamos aportar para continuar con nuestra clase. Dice la hermana Irma que es muy fuerte la clase de esta mañana y bien, pues en ese sentido, creo yo que más allá de comentar si es fuerte o no es fuerte, vamos a basar esta clase en en el pensamiento siguiente, ¿no? Dios es amor, nosotros somos su imagen y semejanza y entonces de nosotros tendría que emanar amor, ¿no? Y muy bien por este pensamiento que acaba de poner nuestra hermana Irma, no es lo mismo tener que creer que estamos haciendo bien a hacer bien. Qué tremendo eso, ¿no? Hace muchos años, alguien le dijo a un hermano que él sentía que era muy fiel seguidor de Cristo, le dijo, ¿usted cree en Dios o cree que cree? Y pienso que nosotros en ocasiones estamos creyendo que creemos porque nos olvidamos de la autoridad, nos olvidamos del otro, del que no es del que es distinto a nosotros. Y el que es distinto a nosotros también es objeto del amor de Dios. Entonces, en ese sentido es que nosotros hoy vamos a seguir pensando en eso, ¿no? En que el otro, el que no es como yo, el otro, el que tal vez tiene menos posibilidades, el otro, el que tal vez no ha escuchado la palabra de Dios, el otro, el que por cuestiones de la sociedad y por cuestiones de sus preferencias y de sus costumbres está marginado, merece conocer a Dios. Y la otra que nos incluye es que nosotros somos eh, portadores del estandarte de la verdad, entonces, por lo tanto, reconciliadores del hombre con Dios. Pues bien, vamos a continuar. Gracias por sus comentarios, hermana Irma. Bien, pues nos quedamos aquí y ahora vamos a ver ¿por qué no todos los raros, por qué no todos los queer son aceptados? Y quiero compartir con ustedes dos versículos de la palabra de Dios que dice, el primero, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril. ¿De qué habla? De los eunucos. Pero eso dice la Reina Valera en Deuteronomio 23:1. Pero en Isaías 56:4 y 5 dice así, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden, a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero, que abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas,
nombre perpetuo les daré y nunca perecerán. En el libro de Isaías, que se le conoce como el quinto evangelio, se habla de la restitución y de la integración de aquellos que tenían prohibido el siquiera entrar con alguna falta o con algún problema en su sexualidad. Isaías los incluye y la pregunta que nos hacíamos hace un rato es, ¿por qué los raros no? Y entonces yo quiero que hoy pienses en que Daniel y sus amigos trabajaban para un reino, eran eunucos. En que Nehemías trabajaba para un rey, era eunuco. Esa era la costumbre y el uso de del tiempo antiguo. Entonces, por eso es interesante estudiar y conocer la historia, porque de esa manera nosotros nos damos cuenta que tal vez en el pasado se cometió algún error histórico o se trató de manera distinta a los raros, en este caso a los eunucos, pero nos damos cuenta que ellos también tienen cabida en esta parte que Isaías les dice, van a tener un nombre mejor que hijos e hijas. ¿Cuál sería ese nombre? ¿Cuál sería ese nombre? ¿Cómo, cómo te dice mamá o papá cuando te hablan y tú eres su hijo favorito, su hijo predilecto? No te dicen hijo, no te dicen hija. No sé, te dicen, véngase mi bonita, véngase mi preciosa, véngase mi chiquiada. No sé cómo te digan, pero cuando papá o mamá nos habla a nosotros de manera amorosa, no nos dice ni nuestro nombre, ni hijo o hija. Nos menciona de una manera especial. Dice aquí, creo que es más importante ser verdaderos portadores del amor de Dios, definitivamente. Definitivamente eso es lo más interesante. Y aquí quiero regresar a lo que estábamos platicando hace un momento, la eterna discusión entre Pedro y Pablo, ¿no? Si se circuncidan, pueden pasar, y si no se circuncidan, no pueden pasar. Y entonces, ¿a dónde dejamos a los eunucos? ¿A dónde dejamos a los que tienen alguna situación complicada en sus partes nobles, así como le decimos nosotros, para no tener que mencionar sexo? ¿A dónde los dejamos? No podíamos entonces ser parte de la iglesia o parte del reino de Dios porque no estamos completos, cuando tal vez nuestra naturaleza así nos hizo, porque tal vez las influencias de la sociedad así nos llevaron, porque tal vez fuimos obligados, porque obviamente hay gente que es, que es homosexual porque fueron violentados de pequeños. Y entonces no pensamos nosotros en esa posibilidad, ¿no? Y nos negamos simple y sencillamente a decir, históricamente nos enseñaron así, históricamente las cosas son así. Pero hoy, por eso yo les invitaba a tener esta apertura, ¿no? Y más allá de tener esta apertura, pensar en esto que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ninguna de estas pasiones. Pero por encima de eso está el amor de Dios hacia toda su creación. Continuamos. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos la teología queer al respecto de quienes podemos estar, de quienes pueden estar incluidos ahí, ¿no? Teología queer. En primer lugar, dice, debido a lo expuesto y a lo que ha surgido a partir de los años 90, la teología queer, que es raro, extraño o torcido, esta teología es por y para las personas LGTB, TH y todo lo demás, centrándose en sus necesidades específicas. ¿Qué tienen que ver estas necesidades específicas? De ser incluidos, de no ser invisibilizados. Generalmente nosotros a las personas marginadas las tenemos como invisibles, como si no existieran, como si no estuvieran.
como si no fueran parte de la otredad, ¿no? Y el otro es igual a nosotros, es un semejante. Esta teología que se opone deliberadamente a las normas sociales y culturales con respecto al género y a la sexualidad. Busca desenterrar voces ocultas o perspectivas ocultas que permitan ver la teología desde una nueva perspectiva, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros. Nosotros nos estamos dando cuenta que hay personas necesitadas con problemas de su sexualidad, pero que necesitan tener y conocer a Dios, esta salvación de Dios. ¿Por qué se ocultan? Pues porque generalmente la sociedad, como ellos le dicen, performativa o heteronormativa, los señala, los tacha, no los acepta y los marca como raros, ¿no? Esta teología desafía y deconstruye los límites, particularmente con respecto a la identidad sexual y de género. La teología queer incluye la identidad sexual y de género de los individuos y permite que toda esta comunidad lésbico-gay reclamar su espacio en el cristianismo. Chequen esto está complicado. Permite que reclamen su espacio dentro del cristianismo. Eso significa que entonces es como si antes no tuvieran ese derecho. Pero nos damos cuenta desde tiempos de Isaías que estas personas raras y raras por el hecho de que para nosotros nos parecería incomprensible que alguien estuviera mutilado de sus partes, ¿no? De su sexualidad, de esto que te distingue a ti como hombre o que te distingue a ti como mujer. No solamente en el Oriente a la gente, hablando del sexo femenino, se le mutila para no tener placer, sino que hay alguien que se le mutila para que no se meten problemas en su trabajo, hablando de los esclavos o hablando de la gente que trabajaba para un rey. Y pareciera entonces que no tuvieran derechos, porque les falta una parte de su humanidad. Y por esto hoy este reclamo de un espacio dentro del cristianismo. Es momento de pensar si nosotros igual le predicamos el evangelio a un hombre y a una mujer que sufren o que padecen de ciertas adicciones, a un hombre o a una mujer que sufren o que padecen de ciertas marginaciones normales, es decir, porque son pobres, porque son adictos, porque son borrachitos, porque son pordioseros, si se lo platicamos igual que a una persona con preferencias sexuales, pero que también están en la marginación. Por esto es que esta teología queer emana de la teología de la liberación, ¿no? Hay que liberar al ser humano de eso que lo tiene colonizado o de eso que lo tiene oprimido. Hasta aquí concluimos esta parte de la teología queer y continuamos con lo que compete a la teología negra. Antes quiero invitarles a que si tienen un comentario, si tienen algo que decir, solamente abran su micrófono y pueden participar sin ningún problema, ¿eh? Bien, pues teología negra. Y aquí la pregunta es, ¿de qué color es Dios? Esa es la pregunta base de la teología negra y aquí tendríamos que distinguir dos cosas. La teología negra no es lo mismo que la teología africana. La teología negra es principalmente y surge para los afrodescendientes que habitan el continente americano, para estas gentes que vinieron o que las trajeron de un conflicto entre europeos, entre principalmente portugueses y congolenses o congoleños, es decir, gente del Congo, y que los trajeron a América. Y bueno, la historia dice que llegaron primero los negros a Estados Unidos, antes incluso que los pilgrims. Quiero compartir con ustedes un video para poder tener una imagen más amplia y mejor de lo que vamos a hablar, ¿no?
para ir normando nuestro pensamiento respecto de estas teologías. Esperamos un poquito a que se cargue el video. Y es pequeñito, no dura ni 5 minutos, me parece. Preguntarles en lo que se carga el video, principalmente, hermana Tati, en Argentina hay gente de color. Sí, sí, más en capital, más que capital que en provincia se ve gente de color. Okay. Bueno, pues vamos a escuchar esto. Gracias. Soy Guillermo de Lama, pastor de la Iglesia Bautista Reformada, aún dentro de las iglesias que llevan la de este movimiento. De la teología de la liberación, para que puedan quizás comprender qué cosa es lo que está pasando hoy día. No hay nada nuevo debajo del sol, es lo que dijo el rey Salomón, inspirado por Dios. No hay nada nuevo absolutamente, y esta teología de la liberación, si bien no es antigua, es reciente, quizás unos 50 años atrás, más o menos. Podemos decir de que en la actualidad viene llenando las cabezas y los corazones de muchos evangélicos, y eso es terrible para nosotros. Yo quiero compartirles la imagen de la portada. Ahí la tienen ustedes. Es el título, La teología de la liberación, y quiero explicarles quiénes son los personajes que están allí. En la esquina superior izquierda es alguien que ustedes ya seguramente conocen, es el doctor Martin Luther King Jr. En la esquina superior derecha está Malcolm X. En la esquina inferior derecha lo vemos ahí a Karl Marx, y en la esquina inferior izquierda está Hegel. En el medio, en el centro de esa imagen, está el doctor James Cone, quien sintetiza el pensamiento de estas personas en su teología de la liberación negra, además de sintetizar o juntar o mezclar las teologías y las ideologías también de otras personas, como vamos a ver en la próxima oportunidad que el Señor nos lo permita. Yo quiero invitarlos primeramente a que veamos un video bastante corto de 4 minutos que registra pues una entrevista que le hacen al doctor James Cone, quien desarrolló la teología de la liberación negra. Aquí está el video. Professor James Cone, thank you very much for taking the time to talk with me. Thank you. What did you draw on to do your theology? As a professor, as an author? It was trying to bring together
Martin Luther King Jr. and the Civil Rights Movement, together with the Black Power movement, this symbol of being black in a white racist society, King interpreted the gospel in such a way in which the blackness of his identity was not at the center. Malcolm, a Muslim, rejected Christianity because it did not address his blackness. So, I wanted to address my blackness, but yet at the same time, I was a Christian. I was born a Christian. I couldn't leave that. That faith was the center of my life. But the way in which that faith had been interpreted in the seminary and also generally in the dominant interpretation of it in America, which King largely adopted, also had a white Jesus. Now, how are you going to get a European white Jesus in Palestine? You can't get that. But with white theologians, you can get almost anything out of Jesus. So they had reinterpreted Jesus so he looked like them. So I wanted to bring the blackness of my identity together with the faith that I had learned in the church. And it was that brought me to want to interpret the Christian gospel. So, in black theology, which I developed, the blackness in that phrase comes from Malcolm X. The theology in it comes from Martin King. So I bring Martin and Malcolm together, the civil rights movement and the Black Power movement together in order to develop a black theology of liberation. In our culture today, there are a number of prominent authors who say that religion is a primary cause of violence. In fact, it's almost too dangerous to be tolerated. Do you see a connection between religion and violence? I do see a connection between religion and violence, but I see that connection largely in terms of many people who are religious are the victims of violence, like black people, and they have used religion in order to respond to that violence. And that's what the civil rights movement was, using religion in order to empower poor black people to resist violence. But dominant religion is always explicitly violent against people who have no power. Any religion that's in the hands are the instruments of those who are in power militarily, economically, and politically, and religiously. If they are the dominant group, like white people are in this country, religion is going to be violent. De sus propias palabras, el fallecido Bien, pues es Thor Kone y él es el creador de esta teología negra, ¿no? Que toma el pensamiento y la filosofía de los derechos civiles a los cuales el negro o el afrodescendiente americano tiene derecho en los Estados Unidos, porque hasta entonces que Martin Luther King Jr., pastor bautista, empieza a hablar en favor de los derechos de los negros, no se había pasado a eso, ¿no? El negro, y estoy hablando en el sentido de la palabra normal, no lo estoy diciendo como una ofensa o como algo peyorativo, sino simple y sencillamente para en este momento hablar de las cosas como son. Si yo dijera negrito, lo estoy reduciendo, lo estoy cosificando. Si la llamada de otra manera, pues no estaríamos en su justa medida, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, aquí en México había un pastelillo que se llamaba Negrito Bimbo, y ese pastelillo perdió el nombre por causa de respeto a la negrura, a la negritud del ser humano, y hoy se llama Nito. Entonces, eso es respeto a la humanidad de la gente de color, ¿no? Por ejemplo, nosotros
no, en ocasiones no vemos normalmente a la gente que es, por ejemplo, asiática, japoneses, coreanos, chinos, los vemos diferentes desde su tamaño, desde su forma física, desde los ojos rasgados. También a la gente hindú, que tienen un color cafezoso muy distinto, los ojos así grandotes, prominentes, y que comen mucha especia, que comen su comida muy especiada, pues no los vemos igual que a la gente occidental, como tampoco vemos bien o con aceptación a la gente negra, ¿no? Hace algunos años, antes de que el pastor Marín se fuera de aquí de México, yo le comentaba que a mí me gustaría, y lo decía de vacilada sin conocer todavía estas, o muy profundamente estas teologías, que a mí me gustaría tener una iglesia que se llamara Fat and Gays Church of God, y eso significa gorditos y gays de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque son marginados, pero hoy yo incluiría a los negros, porque son marginados. La gente de color es marginada por naturaleza. Entonces, Malcolm X, que era un cristiano, pero que dice que él no encontró en toda la Biblia una palabra que tuviera que ver con su negrura, rechaza el cristianismo y se va y se hace musulmán. Pero estos dos movimientos en Estados Unidos, que tiene que ver con los derechos civiles de los negros, de los afrodescendientes que viven en América, y con el Black Power, ¿no? Esta mano, no sé si ustedes recuerdan, en los Juegos Olímpicos de 1968, esta mano en color negro que era levantada, todas y cada una de las veces que premiaban a un ciudadano participante de las Olimpiadas de color, levantaban la mano, así, y eso hablaba del poder negro, ¿no? Vamos a adentrarnos en el estudio de la teología negra, y comprendiendo nuevamente esto, es el resultado de liberadora, de donde nace la teología del feminismo, de donde nace la teología o la ecoteología, de donde nace esas teologías que acabamos de ver hace un momento. Y pues bien, vamos a hablar primeramente de la historia. Bien, pues dice que primero fueron los negros, la historia dice que primero fueron los negros. Cuando los padres peregrinos, los Pilgrim Fathers, que a final de cuentas son de donde nosotros conocemos y tenemos el fundamentalismo religioso, ya que ellos, los padres peregrinos o los Pilgrim Fathers, vienen de Inglaterra, y ellos vienen huyendo de la persecución religiosa por observar el sábado, por creer diferente a la Trinidad, por bautizar gente de edad adulta. Entonces, estos que se le conocen y que si ustedes en algún momento van a tomar la clase de historia del cristianismo, pues nos vamos a dar cuenta que ellos eran perseguidos en Inglaterra y fueron expulsados. Generalmente eran bautistas que vinieron de Inglaterra y se posicionaron o vinieron a dar a Estados Unidos, ¿no? Ellos desembarcan en un buque que se llama el Mayflower en la costa neoriental del continente americano en el año de 1620, fecha unánimemente considerada como el inicio de la historia de los Estados Unidos de América. Los negros ya estaban ahí. Un año antes, en 1619, una fragata holandesa había desembarcado con mercancía, la primera carga humana de 20 esclavos negros en la costa suroriental de dicho continente, concretamente en lo que hoy se le conoce como Jamestown, en Virginia. En el año de 1619 es, pues, la fecha símbolo de una larga historia de esclavitud que habría de durar más de 2 siglos, hasta la abolición legal de la esclavitud en 1863 y su aplicación efectiva en todo el territorio nacional de los Estados Unidos
en 1865. Por esto el historiador L. Bennett ha titulado su historia Los negros americanos antes del Mayflower en 1966. Te quiero comentar que estos padres peregrinos o estos fundamentalistas llegan al lugar que se le conoce como las 13 colonias, y entonces en las 13 colonias, en la parte esta de Boston, en la parte esta del estado de Massachusetts, en el estado de Virginia, todos estos lugares donde llegaron estos padres peregrinos, hacen un pacto con los locales, es decir, con las tribus indias o con los indios oriundos de América del Norte, pieles rojas, apaches, todo este tipo de gentes, y les dicen, nosotros les vamos a enseñar a cazar. A cambio de eso, denos oportunidad de vivir en esta parte que tiene que ver con montañas y que tiene que ver con mar, porque ellos venían de un lugar que se parecía precisamente al lugar donde habían llegado. Les enseñamos a cazar, cédanos este territorio y ustedes váyanse más hacia adentro. Pero a los negritos me los hicieron esclavos. Y desde ahí inicia esta historia que tiene que ver con la esclavitud. Y aquí cabe hacer mención que la teología negra no tiene nada que ver con la teología africana. Son dos cosas distintas. Y aquí tendríamos que recordar nosotros que los etíopes, por ejemplo, que se habla en el Nuevo Testamento de un etíope que pregunta sobre qué quiere decir eso que leía en Isaías y que nadie le explicaba, pues él es africano. Entonces conocen a Cristo desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Y conocen el mensaje de Dios para la tierra. Entonces, sí hay una teología africana, pero muy distinta a la negra, porque la negra se basa en la esclavitud y en los no derechos que tienen estos esclavos. Y los africanos simple y sencillamente tal vez están marginados y sufren del apartheid, ¿no? Hablando específicamente Sudáfrica y algunas naciones de alrededor, ¿no? Que se ven más como alguien no civilizado y que por eso se necesita tener una teología específica para ese lugar. Recordemos nosotros que las teologías contemporáneas, pero sobre todo teologías, tienen que ser contextuales, es decir, aplicadas para el lugar a donde se está viviendo. Y entonces aquí nosotros podemos ver pues esta imagen de cómo habitaban en tiendas originalmente los padres peregrinos, y de cómo con el devenir del tiempo, esta es una plantación de tabaco en donde ya los negros son esclavos y están trabajando directamente en plantaciones de tabaco y todo eso, porque los primeros padres se dedicaron precisamente a eso, ¿no? A la agricultura, pero sobre todo a la que tenía que ver con producir tabaco. ¿Qué es la teología de la liberación negra? Bien, actualmente hay más de 35 millones de afroamericanos en Estados Unidos. Pero debió de haber los primeros negros que llegaron los primeros negros que llegaron al suelo norteamericano, y es que para el 2019 se cumplen cerca de 400 años de esta fatal herencia europea, ¿no? ¿Por qué? Recordemos que, bueno, históricamente, no se los he platicado yo ya con recordemos, pero si conocen historia, ustedes recordarán que estos primeros afrodescendientes que llegaron al continente americano son producto de una guerra entre el Congo y Portugal. Entonces los portugueses capturan originalmente a 350, 320 negros que los mandan para las Américas, y posteriormente al llegar al Golfo de México son atacados y se toman como motín los negros y son llevados entonces estos 350, vamos a hablar números redondos, 500 negros hacia lo que se conoce hoy como América, ¿no? Hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero ya había ahí originalmente cerca de una veintena de negros que estaban habitando ese lugar.
y posteriormente la historia nos dice que fueron tomados como esclavos. Bien, la teología negra. La teología negra es diferente de la teología africana. La religión cristiana para muchos africanos era la religión de los blancos, incluso como afirma el teólogo católico congolés Alfonso Nigdu, profesor de teología de la Universidad de Kinshasa. Los cristianos de África desean subrayar que en su continente la evangelización se ha llevado a cabo manteniendo un vínculo muy estrecho con la colonización. Los misioneros europeos ni supieron ni pudieron evitar las ambigüedades de su propia situación histórica. El objetivo de la teología de la liberación negra es hacer el cristianismo real para los negros. El principal error en la teología de la liberación negra es su enfoque. La teología de la liberación negra intenta centrar al cristianismo en la liberación de la injusticia social. Y aquí me quiero detener porque a final de cuentas la injusticia social no solamente le afecta al negro, le afecta al marginado, le afecta al pobre, le afecta al latino, le afecta al hindú, le afecta al pakistaní. Por eso este enfoque de que solamente los negros necesitan ser liberados y conocer a Cristo Jesús, pues está muy ambiguo, porque injusticia se comete en muchos entes y en muchas partes de la sociedad, ¿no? En vez de que en la vida futura Jesús nos enseñó exactamente lo opuesto. Mi reino no es de este mundo, según Juan 18:36. Han sido los negros africanos y especialmente los afroamericanos tratados injusta y vilmente en la historia reciente. Claro que sí, y no solamente ellos. Uno de los resultados del evangelio debería ser terminar con el racismo. Y aquí yo quiero hacer algo. Quiero comentarte que nosotros decimos razas, ¿no? ¿Qué raza eres? Ah, pues soy ario. Ah, pues soy sajón. Ah, pues soy lapón. Ah, pues soy latino. Esto no existe. No hay razas. Solamente hay una raza. Somos humanos. Todos nosotros somos humanos. Pero nos hemos encargado de decir, soy blanco, soy negro, soy amarillo, soy café, soy hindú, soy oriental, soy jordano. Mi raza es esta. No, somos humanos. Entonces, tendríamos que terminar con el racismo, porque no somos muchas razas, con la discriminación, porque tenemos más, porque tenemos menos, porque somos altos, porque somos en apariencia más fornidos, porque somos bonitos, porque no somos bonitos, porque nuestro mestizaje afortunadamente salió muy bonito, muy de avanzar en esto de la humanidad. Entonces, esto nos genera prejuicios y obviamente nos da inequidad, ¿no? Y claro que este tendría que ser el resultado del evangelio, acabar con todo esto. Gálatas 3:28 así lo afirma, ¿no? Es la liberación de la injusticia social un principio central del evangelio, y aquí tendríamos que decir absolutamente no. O sea, pareciera que sí, pero va un poco más allá, y continuamos con esto. Dice, el mensaje es en general, y aquí están incluidos los negros. Y aquí tenemos una imagen en la cual un predicador está evangelizando. Y aquí tenemos una imagen muy distinta a la forma en la que se evangelizaba en Hispanoamérica. Es decir, si aquí estuviera un fraile jesuita o franciscano evangelizando, detrás de él habría soldados españoles presionando para que se aceptara el catolicismo que provenía de Europa. Y aquí ellos con libertad están escuchando esto. O sea, esclavos con libertad escuchando una religión. Y nosotros, hispanoparlantes, fuimos sometidos a una religión. A nosotros no se nos dio opción. A nosotros nos dijeron,
Ay, mira, tu inframundo, tu Mictlán, tu Tlaloc, hablando de la República Mexicana, no existen. Aquí existe una cruz, existe una virgen, y los adoras, y los besas, y los aceptas, o a cambio vamos a tomar tu vida, ¿no? Bueno, el mensaje del Evangelio es este. Todos estamos infectados con el pecado, según Romanos 3:23. Todos somos merecedores de la eterna separación de Dios, Romanos 6:23. Jesús murió en la cruz llevando el castigo que nosotros merecemos, Primera de Corintios 5:21 y Juan 2:22. Es decir, la humanidad caída tiene una restitución en la sangre preciosa de Cristo Jesús, proyectando nuestra salvación. Y aquí estamos incluidos la humanidad, no un color o no varios colores excepto uno, no, la humanidad en su totalidad, proveyendo nuestra salvación. Posteriormente Jesús resucitó, demostrando que su muerte fue verdaderamente un pago suficiente por el castigo del pecado que portaba la humanidad. Si ponemos, según 1 Corintios 15 del 1 al 4, si ponemos nuestra confianza en Jesús como Salvador, todos nuestros pecados son perdonados, seamos blancos, amarillos, cafés o negros. Con el hecho de ser humanos basta. Pero la sociedad nos ha llevado a marginar a la gente de color. Si ponemos nuestra confianza en Jesús como Salvador, todos nuestros pecados son perdonados y se nos otorgará la entrada al ciclo que sigue después de la muerte. Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debe de ser nuestro enfoque. Esa debe de ser la cura para lo que realmente está azotando a la humanidad. No sé si a ti te ha tocado ver en juegos de fútbol, principalmente en partidos del Mundial, que en la portería o en las porterías, en la parte trasera, aparece John 3:16 o Juan 3:16. Es un mensaje para la humanidad, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su único unigénito para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. ¿Qué necesitas? Ser humano y arrepentirte. Conocer a Dios, acercarte a la revelación. En este caso, ellos han sido marginados, los negros, y algunos otros fenotipos de color como los hindús, como los orientales, como los pakistaníes. Incluso hay gente como en Afganistán, en Turkmenistán, en todas estas partes que tienen que ver con Irán e Irak, en donde está prohibida la lectura de la Biblia, está prohibido el internet, está prohibido tener contacto con la sociedad occidentalizada. Entonces ellos no conocen de Jesús. Y aquí es en donde estas teologías hacen más amplia la captación de gente o la captación del mundo que no conoce a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Luchadores sociales. Y vamos a hablar primeramente de Martin Luther King. Dice, el 1 de diciembre del año 55 y bajo la dirección del joven pastor negro bautista o baptista de Atlanta, Martin Luther King Jr., que ejercía su ministerio en Montgomery, Alabama, se inicia en esta ciudad un boicot contra el segregacionalismo que practicaban en los autobuses metropolitanos para con los negros, a los que solo se les permitía sentarse en la parte trasera de dichos autobuses. Hoy tú te subes a un autobús o a un camión urbano, y hablo, por ejemplo, de México, hay asientos para mujeres, para niños y para ancianos y para gente con capacidades distintas. Hay asientos para mujeres, es decir, los de acá son para mujeres ancianas y los posteriormente son rosas para mujeres solamente, y el resto de los asientos que no tengan color, se puede sentar cualquier gente. Pero
para 1955, si tú te subías a un transporte urbano y eras negro, te tenías que ir a sentar hasta atrás. Eso es segregación. Ahora, dice aquí que ellos tenían que irse a sentar a la parte trasera de dichos autobuses, con la obligación además de ceder su puesto a los blancos que no tuvieran asiento. O sea, imagínate. Yo voy bien agustamente sentado, pagué el mismo precio que pagó el blanco. No hay boletos de primera clase ni de segunda clase, pero si de casualidad se subió un blanco, todos los asientos estaban ocupados. Si yo soy negro, me tenía que levantar para darle el asiento. Eso es marginación, eso es que no hubiera derechos. Eso es segregar a la gente, ¿no? Durante los 381 días que los 42,000 negros de la ciudad boicotearon los autobuses y se organizaron con sus propios medios, con su propio transporte urbano, sobre todo para dirigirse al trabajo al final de la empresa, al final la empresa propietaria de los autobuses y al borde de la quiebra, cedió a las presiones de los negros. Aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos presionaría a nosotros para incluir a los negros en la salvación? En esta salvación que a nosotros no nos costó nada. En el caso, obviamente, de que nosotros no incluyamos o no pensemos en un semejante que tenga color, ¿no? Y creo yo que esta presión pues tendrá que venir de la revelación divina que nosotros tenemos. Era el comienzo de una estrategia no violenta que demostró su capacidad movilizadora y que en los años siguientes produciría resultados concretos y significativos. Si bien parciales, de integración en los restaurantes, en las playas, en las piscinas, en los medios de transporte, en las bibliotecas, en las escuelas y en las universidades, también en las iglesias. ¿Por qué se menciona todo esto? Porque durante mucho tiempo, entre 1863 y 1865, los negros de los Estados Unidos le batallaron mucho, ya liberados, ya promulgada la abolición a la esclavitud, le batallaron mucho porque la gente aceptara que podían convivir con los negros. Hoy todavía, checa esto lo que te voy a decir, hoy todavía, si yo viviera en Estados Unidos, el día sábado voy a una iglesia y entonces me preguntarían, ¿a qué iglesia vas? ¿A la de español o a la de inglés? ¿Por qué crees eso? Porque si yo soy hispano parlante, latino por original, yo tengo que ir a una iglesia en donde se hable español. Puedo ir a una iglesia donde se hable inglés, pero la doctrina, la aceptación y todo no es igual. Todavía hoy en nuestro tiempo, en nuestra iglesia en los Estados Unidos, hay este problema. Y no con los negros, que tal vez son mejor aceptados. Los latinos tenemos un problema de aceptación. Entonces, esta teología de liberación no solamente tendría que ser única y exclusiva de los negros. Por eso dice que esta teología tiene sus fallas, porque se piensa en un segmento de la humanidad, pero no se piensa en todo, ¿no? Es cierto que la teología de la liberación habla de los latinos oprimidos, pero para América Latina, no para los que están en Estados Unidos. Esto de las teologías, nos invitan a reflexionar y a conocer mejor nuestra fe, y hoy nos estamos dando cuenta, como resultado de nuestro estudio, que en Estados Unidos, por ejemplo, se necesita una teología de liberación para los para los originales de Latinoamérica, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema que nos compete, que es la teología negra. Malcolm X, este personaje, es un muchacho que originalmente era cristiano, pero dejó el cristianismo por hacerse al musulmán, porque dice que en toda la Biblia jamás encontró una palabra que tuviera que ver con su negrura. O sea, el evangelio y la negrura o la negritud de Malcolm X nunca fueron compatibles.
De este modo nacían en la comunidad negra los Black Muslims, originalmente Black Power, la secta americana de los musulmanes negros, que para ese entonces contaba con 100,000 miembros y 80 mezquitas, y de cuyas filas surgiría en los años la figura de su líder negro Malcolm X, que posteriormente fue asesinado en Nueva York el 23 de febrero de 1965. El año anterior, en junio de 1964, Malcolm X había fundado la Organización de la Unidad Afroamericana, que teorizaba la lucha revolucionaria en el contexto de las luchas del tercer mundo. Él alcanzó a pensar en esta parte, ¿no? No solamente estamos marginados, no solamente estamos segregados nosotros, sino todo el tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? La periferia que no está, vamos a llamarle, dentro de las 7 grandes potencias, ¿no? Todas esas periferias marginadas, todas esas periferias pobres, todas esas periferias con menores posibilidades, es el tercer mundo. Y bueno, y también podemos pensar todos los países no desarrollados, todos los países no económicamente sustentables son el tercer mundo. Para la emancipación de los negros, el movimiento dirigido por Martin Luther King, que era reformista, integracionista y no violento, aunque en los primeros años la postura de King se había hecho muy radical, ¿no? En cambio, la organización promovida por Malcolm X era revolucionaria y separatista, y no rehuía la teorización de la violencia revolucionaria. Aunque en los últimos meses de su vida, Malcolm X se planteó el problema de un análisis político más profundo. Es decir, este movimiento era más político que religioso, y el de Luther King Jr. era más religioso que político, pero basado en la búsqueda de los derechos, y él basado en lo musulmán. Dios y Cristo son negros. El discurso de la teología negra sobre la negritud de Dios desarrolla un motivo que ya había aflorado en la historia de la religiosidad negra. El célebre obispo metodista negro Henry McNeill Turner había escrito un artículo con el provocativo título Dios es negro, hacia 1898. Y el gran líder negro Marcus Garvey, que en las primeras décadas del siglo había propuesto un éxodo masivo de los afroamericanos en África, había sostenido la posibilidad para todo el grupo étnico de visualizar a Dios a su propia imagen. Basado en esto, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Aunque nuestro Dios no tiene color, es humano, sin embargo, ver las cosas a través de la propia lente y del mismo modo en que los blancos ven a su Dios a través de una lente blanca, nosotros hemos de comenzar ahora, aunque ya sea tarde, a ver a Dios a través de nuestra lente, a través de nuestro color, a través de lo que entonces se le conocía como el origen de nuestra raza. No hay razas, somos humanos. La tesis sobre la negritud de Dios parece ser anterior a la tesis sobre la negritud de Cristo. La tesis central de la cristología en el contexto de la teología negra afirma que Cristo es negro. Aquí a quien escuchamos hace un momento en el video, se remite expresamente a la tesis del pastor negro de Detroit, Albert Cleage, autor de El Mesías Negro en 1968, donde se recogen algunos de sus más significativos sermones religiosos. Y bueno, nosotros tendríamos que recordar que esto de la esclavitud nace con José. José llega vendido a Egipto, y de ahí José llega a ser, posteriormente de su liberación, como un gran hombre, como el segundo hombre más importante en el imperio
en el imperio egipcio, ¿no? En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de José, que vendido como esclavo por sus hermanos, acabó interpretando para ellos la palabra liberadora de Dios. Aunque vosotros pensáis de hacerme daño, Dios lo pensó para bien. Génesis 50:20. La historia bíblica con que concluye el Génesis puede ser asumida como paradigma para expresar la necesidad blanca y la función profética de la teología negra. Hemos de recordar nosotros que esclavos, negros, eunucos, todos tienen derecho de llegar a conocer su libertador, que es Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, creador y hacedor de todas las cosas, ¿no? Hacia 1976, la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo discutía si la teología negra norteamericana, que había aparecido como fenómeno social, cultural y eclesial en la América liberal y capitalista, era reconducible a una forma de teología del tercer mundo. Pero hacia 1971 había hecho ya su primera aparición también la teología negra sudafricana, que se irá revelando como parte de una forma de teología de la liberación del tercer mundo también, y como la asunción del concepto de tercer mundo en un sentido no primario o exclusivamente de una parte geográfica, sino también hay incluida la teología negra norteamericana, que fue reconocida como una teología del tercer mundo. Y aquí nos damos cuenta que estas teologías que competen a nosotros nacen del resultado de nuestra concepción, de nuestra cultura, pero sobre todo del pensamiento idealista de quienes nos gobiernan, de quienes nos dirigen, de quienes son librepensadores en la academia, ¿no? Y generalmente tiene que ver con un asunto político. Originalmente tiene que ver con un asunto político o con un asunto ideológico o con un asunto filosófico, pero posteriormente es llevado a la teología y entonces, más allá de incluir a negros, más allá de incluir a queers, más allá de incluir al género femenino, más allá de incluir a la naturaleza como la ecoteología, nosotros tenemos que entender que en esta teología tendríamos que incluirnos o estar incluidos todos nosotros. No sé si haya alguna pregunta, no sé si tenemos algún comentario, estamos todavía en tiempo de hacerlo, tenemos todavía escasos 2 minutos para concluir nuestra clase de este día. Y bueno, si no tenemos algún comentario al respecto o alguna duda al respecto de hoy, a mí me gustaría saber, estamos casi en las últimas clases y hoy que tengo a 3 de ustedes aquí conmigo, si lo pueden hacer a través del chat o si pueden abrir su micrófono, me gustaría preguntarles hasta este momento qué les ha parecido esta clase de introducción a la teología. Bueno, permiso. En lo personal me parece una clase muy, muy interesante y quedaría para extenderlo mucho de cada tema porque hay mucho para aprender y bueno, en sí, de la teología aprendí bastante de que no era lo que yo pensaba y que hay más para descubrir. Una clase muy interesante, una materia muy, muy interesante y creo que no sé si sería lo ideal decirlo que pusieron al profesor ideal para esta materia, porque lo explica muy bien y nos hace a preguntarnos muchas cosas sobre cada tema que da. Así que muchas gracias, muy buena materia. Perfecto, muchas gracias, hermana Tati. Gracias a Dios que pudimos cursar o que hasta hoy estamos pudiendo cruzar esto.
Y esto que menciona es cierto. Nosotros nos imaginamos por ver un título, por ver un nombre, algo complicado, pero al momento en el que lo empezamos a estudiar y a cursar, pues obviamente ya se hacen las cosas más digeribles, más potables, ¿no? Especialmente a mí me ha costado un poco de trabajo hacer teología porque el lugar en donde yo imparto teología, que es aquí, eh, la mayoría son mujeres y no es lo mismo ver desde la óptica de un varón la teología que verlo desde la óptica femenina. Y creo yo que la óptica femenina incluye muchísimas más cosas que los varones, por ser el resultado de una sociedad patriarcal, lo damos por resultado. Somos varones, somos dueños de la teología, lo que decimos está bien o está mal si lo excluimos. Pero el sentimiento femenino o la óptica femenina incluye muchas cosas, incluye aspectos finos que nosotros no tenemos. Entonces, pues en ese sentido es que yo imparto esta clase pensando sobre todo, no como mujer, pero sí tomando mucho en cuenta que el pensamiento femenino colonizado tendría que ser decolonizado porque nosotros, a final de cuentas, hemos englobado al feminismo en una burbuja, ¿no? Tú no haces, tú no sales, tú no opinas, tú no dices, pero hoy la mujer sale, opina, dice, se manifiesta y las cosas cambian. Entonces, la teología tendría que ser también valiosa desde el punto de vista de la teología femenina, porque hay grandes teólogas femeninas, también quiero comentarles. Aquí en nuestro México, dice nuestra hermana Irma, hay mucha distinción en el color de nuestra piel. Eso es cierto. Es para mí algo muy importante saber que la teología no es solo el estudio de Dios, sino estudiar lo que Dios es para la humanidad. Excelente clase. Gracias. Y pues gracias a Dios que ustedes lo han permitido y así se ha hecho, ¿no? Pues bien, vamos a despedirnos. No sé si haya algún comentario más y si no es así, pues vamos a despedirnos en oración. El día de mañana estaría siendo nuestra última clase. ¿Tienen por ahí ustedes algún trabajo, alguna tarea pendiente? Pero yo les quiero motivar a que si hay algo que ustedes se les dificulta, hay algo que ustedes no puedan hacer, con todo gusto me escriban a mi chat, perdón, a mi número de WhatsApp, y con todo gusto lo sacamos adelante, ¿no? Dice aquí nuestra hermana Irma, ha sido muy difícil ser mujer, nos limitaba mucho aún con nuestros padres. Es una bendición aprender. Muchas gracias, felicidades, hermano. Gracias a ustedes, porque no solamente es compartirlo, es entender que por ser mujer también se debe y se puede y se tiene que aprender, ¿no? Iniciando la clase, les comentaba yo si ustedes habían visto en Netflix un documental que habla de la oscuridad de la luz del mundo. Y yo celebro hoy que las mujeres tengan voz, porque una mujer violentada por los líderes de la luz del mundo fue con su padre y le dijo a su papá: ellos me han violentado, ellos me han vejado, ellos se han aprovechado de mí por ser mujer. Y el papá le dijo: la Biblia está hecha para los pecadores como tú y como yo. Ellos son hijos de Dios. A ellos no se les puede juzgar con la Biblia, no se les puede demandar. Entonces, eso es no conocer los derechos del ser humano. Eso es creer que en medio de nosotros hay gente divina y ya no lo existe. Y a veces llegó a suceder que por ser hombres, que por ser varones, pareciera que teníamos un peldaño arribita de la mujer. Y eso hacía que la mujer no hablara, eso hacía que la mujer estuviera marginada, eso hacía que la mujer no tuviera aportación. Y yo lamento mucho, hermano, y más si es cierto, en México, como en muchas partes del mundo, ha sido difícil ser mujer. Y sobre todo en los años y en las épocas en donde a usted le tocó vivir. Y bueno, tal vez hoy está haciéndole justicia a la revolución,
pero es una verdad muy grande esto. Es complicado todavía en nuestros tiempos, en algunas partes, ser mujer. Pues vamos a despedirnos. Que Dios nos bendiga a lo largo de las actividades de este día y vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado hasta este día de poder comprender más y mejor el mensaje que tú tienes de salvación para la humanidad, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que el que nosotros le decimos negro, el que nosotros le decimos amarillo, el que nosotros le decimos chinito, el que nosotros tachamos como gordito, el que mencionamos como flaquito, todos ellos, Señor, incluidos los que la sociedad han señalado como torcidos, tienen una oportunidad en la salvación, Señor. Danos la sabiduría, regálanos los argumentos y permite, Señor, que con denuedo podamos participarle a aquellos que no te conocen de tu evangelio. Gracias, Padre, y permite que este día sea de bendición para todos y cada uno de nosotros en nuestras diferentes actividades. En el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús, a quien daremos honra y gloria por una eternidad. En su santo nombre te pedimos esto. Amén. Pues que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Hermanas, un placer estar con ustedes y el día de mañana nos miramos. Bendiciones. Muchas gracias igualmente. Bendiciones.